había que hacer la reforma del régimen de coparticipación federal para que las provincias tuvieran lo que necesitan, no se prendan fuego, y además los gobernadores no fueran rehenes del Ejecutivo. No se hizo nada. Lo que se hizo fue aplicar políticas expansivas en una fase expansiva. Y el resultado ha sido muy claro. Lo primero es, con absoluta evidencia, que lo que ahora necesitaríamos, que es aplicar probablemente en fase recesiva políticas expansivas, no se puede hacer o va a ser muy difícil de hacer porque hay inflación creciente, porque no hay superávit fiscal, sino un déficit cada vez más galopante. ¿Cómo que no hay el gasto, fiscal? Por favor. El manotazo al campo ha sido la evidencia. ¿Cómo que no hay superávit fiscal? Pero yo digo, discutamos con objetividad. Ustedes nos decían, ¿para qué tantas reservas en el Banco Central? ¿Para qué? Porque decían, sí, lo decía la señora Elisa Carrió, hay excesivas reservas en el Banco Central. A lo mejor ahora descubrieron por qué la política de acumular reservas en el Banco Central para sortear con solidez y firmeza las eventualidades de un temblor internacional. Un fondo anticíclico, hoy que nos dicen todo lo contrario, hoy nos dicen están gestionando irresponsablemente las reservas del banco. Antes nos decían que el dólar estaba muy alto, excesivamente alto. Hoy que nos dicen que el dólar está rezagado en función de la devaluación que aplican otros países para proteger la producción local. Pero acá lo dicen, sin ponerse colorados, con total impavidez y sin ejercer la autocrítica. Nosotros no pedimos que nos tiren rosas. Ahora, lo que pedimos es que en el medio de esta crisis, la más importante desde el crack de la bolsa de Nueva York de 1929, los argentinos tenemos la oportunidad de construir un consenso, ¿sí?, del cual surjan políticas de Estado que nos permitan convertir esta crisis en oportunidad. Porque la crisis del 30... Esa es la famosa oportunidad. Esa es la oportunidad que el oficialismo dejó pasar ayer. Porque la verdad que la discusión del presupuesto hubiera meritado un debate más en profundidad. Para que sea en profundidad uno tiene que recibir un papel serio. Lo menos que tiene este presupuesto es seriedad. Todos los datos que acabamos de dar no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, ¿usted cree que no se va a cumplir esos números? No, digo, ya no se cumplen. Entonces, digo, y vuelvo a insistir, esto tiene que ver con una manera de entender las cosas del Ejecutivo. Ahora, digo, ¿por qué se pierde una oportunidad? Porque tendríamos que haber construido un consenso político para afrontar esta situación, que para mí no es una situación que Argentina no tenga capacidad de resolver. Digo, acá la verdad que hay una oportunidad frente a la crisis si hacemos las cosas bien. Para mí no hay que hacer el duelo de que se haya caído el mundo financiero global. Pero acá hay que tomar definiciones. Primera definición, defender a la población más vulnerable. Ahora, francamente, si yo creo que no hay indigencia cuando hay 6 millones de tipos bajo la línea del hambre, la verdad, mi política va a ser distinta. Segundo tema, defender la producción y el mercado interno. Este presupuesto, en lugar de utilizar la obra pública y la obra de infraestructura para dinamizar una estrategia de industrialización, le abre de manera irresponsable a la importación de equipamiento, libre de todo derecho de importación, sin cuidar la industria local. Tercera cuestión, este presupuesto... Para importar equipos, para el desarrollo de obras de infraestructura, de hidrocarburos, de energía eléctrica. Eso puede agregar competitividad a la industria. Pero pero casualmente, nosotros lo que necesitamos es que produzcamos aquí muchas cosas que hoy no producimos. Si uno importa tecnología, puede mejorar la competitividad. Uno tiene que importar tecnología seleccionando lo que necesita, pero para reconstruir un perfil productivo que agregue valor. Nosotros no tenemos hoy el perfil productivo que querríamos tener. Tenemos que construir, por lo tanto, si tenemos una demanda de 9.000 millones de pesos de obras... El último perfil productivo que yo recuerdo es el de Frondizi, qué sé yo. Bueno, por esa misma razón, después de un proceso en donde aplicando la apertura tuvimos la desindustrialización que tenemos, es irresponsable que en este contexto además va a haber una agresiva política de colocación de producción en el mercado interno nuestro, estemos abriendo la frontera. Para construir consensos hay que escucharse. Sí, eso es lo que ustedes no hacen nunca. Si hay algo que caracteriza para toda la población... No, pero vos podés escuchar. El que tiene que escuchar es la presidencia de la nación, no vos. ¿No tenés una actitud? No tengo una actitud. Si hablamos de consenso, ¿de qué escuchar estás hablando? Escuchémonos. Bueno, la crisis del ya 30... lo tendría que haber hablado en el Parlamento, lo tendría que haber abierto, no acá. La crisis del 30 significó para los argentinos una oportunidad. La oportunidad de iniciar un proceso de sustitución de importaciones, de aceleración de un proceso de industrialización y la posibilidad de expandir el mercado interno. Nosotros decimos, si se produce un encogimiento de los mercados mundiales, no tenemos que aplicar políticas contractivas, tenemos que impulsar
justamente la ampliación del mercado interno. Y para eso tenemos que construir un nuevo New Deal latinoamericano. Por eso nosotros, en medio de la crisis, no vamos a tener políticas contractivas, sino todo lo contrario, porque está en la naturaleza de nuestro proyecto político. Nosotros estamos teniendo instrumentos de política comercial, ¿sí?, para resguardar, para resguardar a la producción nacional. De los bonistas, la apertura de la economía en el presupuesto, de París. Utilizar las reservas del Banco Central y el Banco Nacional para pagar deuda. Terminamos de escuchar y lo quiero escuchar a Fernando después. La deuda del Club de París, como la situación de los holdouts, ¿sí?, no tuvo que ver con una deuda contraída por nuestro gobierno. No, la están reconociendo ustedes. Nosotros llevamos adelante la mayor reestructuración de deuda pública del capitalismo. ¿Sí? La mayor reestructuración de la deuda pública con una quita que no consiguió de la democracia argentina. No, nosotros le conseguimos que la deuda pública nacional, que era el 166% objetivo, del Producto Bruto Interno, al 50%. Quieren abrir la reserva del Banco Central para pagar cuánta deuda se necesita. Claudio, las deudas hay que pagarlas, No lamentablemente. todas, primero. Primero hay que definir cuándo se las paga. Y segundo, hay que ver cuáles tienen legitimidad para ser afrontadas. Es difícil hablar y así. segundo, digo, me parece, si uno tiene un mercado de capitales que se derrumba, que nos vengan a decir que hay que subirse ahora al mercado de capitales. ¿Sabes cuánto era la deuda externa en la Argentina? El 166% del Producto Bruto Interno. ¿Cuánto es hoy? El 50%. Eso se llama política de desendeudamiento sin desatender las cuentas fiscales y sin ralentar el crecimiento de la economía. Ariel, un segundo, lo escucho a Fernando. Sí, lamento interrumpir el diálogo de todos. Los problemas fiscales del gobierno eran evidentes. Cualquiera que repase la crisis del campo ve el intento desesperado del gobierno de pegar un manotazo fiscal sobre un sector productivo argentino de $1.000 millones para compensar un problema fiscal que tenían antes de la crisis y que ahora seguramente se va a agravar. El problema del oficialismo es que habla de diálogo de la misma manera que hablaba de diálogo en su momento con el campo. Llamaba a dialogar y al mismo momento insultaba. El diálogo es otra cosa. El diálogo supone, por ejemplo, que el oficialismo discuta con lo que dice la oposición y no que invente afirmaciones de la oposición para después discutir. Y yo quería ceñirme un poquito al presupuesto para dejar todo el debate es muy rico, pero se mezclan dos temas. Acá había una cosa muy simple que tenía que hacer el gobierno, presentar un presupuesto creíble de emergencia que tuviera en cuenta las variables, cosa que no hizo. Bajó con un presupuesto irracional, con variables irracionales que ya nombré, y lo defendió a rajatabla y lo aprobó a rajatabla como está. Eso no es dialogar. Y nosotros teníamos dos propuestas en la coalición cívica que eran muy claras y muy para salir de la posición, porque después nos dicen, no tienen propuestas. Nosotros presentamos millones de proyectos de ley, miles de proyectos de ley, la oposición, la coalición cívica, que nunca se aprueban porque el oficialismo, las bochas siempre, no los trata ni siquiera en comisión y después dicen, no tienen propuesta. Las dos propuestas eran estas. Uno, coparticipación del cheque. Por ley, 35% de los ingresos tienen que coparticiparse. El número hoy está en el 25%. Es decir, la nación le está robando a las provincias. Y la forma de devolverlo era coparticipar el impuesto al cheque, no el 30%. Pero ahí se tiene que poner los pantalones largos los senadores. Sí, ahora va al Senado esto. Sí, todavía hay que ver qué pasa en el Senado. Y lo segundo es fundamental, la derogación de los superpoderes. Porque la derogación de los superpoderes es una norma absolutamente vacilar. ¿Para qué sirve que exista el Senado? Acá lo que abrió el proceso en este año fue la posibilidad de que el Parlamento sea un Parlamento, sea el lugar donde se discuten las políticas para el país. Ahora, si nosotros votamos una ley de presupuesto y después el jefe de gabinete mete la mano y hace lo que quiere, nos están tomando el pelo y están desaprovechando una oportunidad histórica de mejorar lo que tiene que ser la democracia con república, que la Argentina no ha tenido. Hemos tenido 25 años de democracia sin república con consecuencias que no hace falta mencionar. Le voy a dar a Ariel Pacini, que estuvo ahí intercambiando con dos opositores el cierre. Son 5 segundos, nos Ariel. Decían que la Argentina se derrumbaba. Lehman Brothers, Morgan Stanley, Carrió decía que no llegábamos a diciembre. Nosotros nos hacemos cargo de esta Argentina, estamos siguiendo la crisis de cerca, decimos que tenemos una oportunidad, pero para esto tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Hay un modelo en marcha que nos permitió a los argentinos crecer, generar trabajo, fortalecer la autonomía del Estado Nacional. Vamos a seguir en la misma dirección porque los resultados están a la vista. A diferencia de los otros presupuestos, en este hay incertidumbre sobre los recursos futuros. No es como antes, que va a haber más plata. No sabemos cuánta plata va a haber. En este presupuesto no se preocuparon de fortalecer los recursos. El gobierno hace un mes venía Eso diciendo es un acto que de irresponsabilidad. El gobierno hace un mes que venía diciendo que estábamos blindados y que nada iba a pasar porque estábamos desacoplados. Ahora ya empezamos a cambiar el discurso y ya empezamos a abrir el paraguas. A mí me alegra escuchar tan buenas noticias. A los tres gracias, porque lo tengo a Ricardo López Murphy. Muchísimas gracias a los tres.